tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Como hacemos habitualmente los jueves, les adelantamos los temas que tenemos para hoy. Primero, una situación que se ha planteado en nuestro programa a través de la auditoría de la provincia el día 31 del mes de agosto, si ustedes recuerdan, con una situación del estadio Padre Martiarena. ¿Sí? Le vamos a dar conocimiento en qué ha terminado esa situación. Ese es un punto. Segundo, vamos a estar con un tema que hoy está en debate en nuestra provincia, o sobre todo en nuestra capital, creo que está en debate más que todo, y es la situación de la homosexualidad, de los gays y además de las meretrices. El gobierno provincial, como el gobierno municipal, entienden de que se tiene que hacer una zona roja en nuestra provincia donde estas personas puedan estar ubicadas y haciendo su trabajo, o sea, ejerciendo su trabajo sexual. Esta mañana en una charla que tuvimos con la secretaria del gremio de las meretrices, ellas dicen que para nada están de acuerdo donde se pueda llegar a tal vez una especie de discriminación de que en una zona tengan que trabajar. Ellas entienden que puede trabajar en cualquier lado y hay que sacar las contravenciones que hasta ahora existen. Es un tema que vamos a discutir esta noche porque a su vez, tanto los travestis como los gays dicen que ellos prefieren trabajar en una zona roja, en un lugar donde puedan desarrollar su actividad. El tema es dónde, ¿no? Ese es otro problema. Se ha hablado mucho de esto. El gobierno provincial habría esbozado una idea de que en el barrio El Casino podría llegar a ser. También eso es compartido por algunos concejales. Hoy en la radio nos llevamos una sorpresa muy grande. Porque parece que nadie quiere que estas personas puedan ser trabajadores sexuales en ningún barrio, en ningún lugar. O sea, pienso que nadie quiere que trabajen en la puerta de su casa, ese es el tema. Entonces se va a encontrar con una situación, tanto el Consejo Deliberante como la Cámara de Diputados, no fácil de resolver. Además, porque hay divisiones entre ellos mismos, ¿no? Como trabajadores sexuales. O sea, lo que entienden las trabajadoras sexuales es que no tiene que haber zonas rojas. Lo que entienden los travestis y los gays es que sí tiene que haber zona roja. Lo vamos a debatir esta noche, lo vamos a hablar esta noche. Ese es otro tema. Y el tercer tema es algo que se ha implantado ya, que se ha trabajado, se ha hablado a través de misiones. Yo creo que la incorporación de un sacerdote, en este caso el Monseñor Piña, cambió un poco el esquema político de nuestro país y ha despertado cosas. Por ejemplo, de que el presidente realmente se preocupe por la situación de reelección que puedan tener cada uno de los hombres que están en el manejo del poder. No solamente lo que pasó con Rovira, no solamente lo que le pasó con Fellner, que le dijo a Fellner directamente que se olvide de la reelección, Alperovich en Tucumán en una situación parecida, y por Felipe Solá, ustedes conocen también lo que está pasando, que ya retiró su posibilidad de una reelección. ¿Qué significa esto? Que hay una nueva lectura política en el país. Dentro de esa lectura política hay algunas constituciones que le permiten todavía a sus gobernadores ser nuevamente reelectos. La de Salta es muy especial porque es única. Le permite tanto al gobernador como al vicegobernador hasta 12 años en el cargo, dice la Constitución. En esos 12 años, que se cumplen ya en esta oportunidad, o sea, el año que viene, la elección del año que viene, ya se le cumple los 12 años, tanto al gobernador Romero como a Walter Guayar. Claro, a Romero se le cumple como gobernador y a Walter Guayar como vicegobernador. Pero Walter Guayar podría, de acuerdo a lo que dice la Constitución, poder acceder, si es que gana las elecciones, por supuesto, al cargo de gobernador. Entonces hay muchos que entienden de que esta puede ser una reelección indefinida. O sea, tomá vos, después dámela a mí, después tomá vos y después dámela a mí. Ese tema lo vamos a discutir esta noche, porque es la única constitución en el país que está planteada así. Así que vamos a entrar en debate sobre ese tema también. Pero ahora vamos a lo que les había anunciado en la apertura de esta noche. El día 31 de agosto, ese día sale un informe de la auditoría de nuestra provincia con respecto a lo que había pasado el año 2000, no me quiero equivocar, 2003 al 2004 en el estadio Padre Martiarena. Lo dimos a conocer y esto es lo que decía la auditoría. Por favor, escúchenlo porque después van a ver el final que tiene, el final que tuvo en la justicia todo esto. Por favor, escuchen. La Auditoría General de la provincia auditó a la Sociedad del Estado Siglo XXI en los ejercicios 2003 y 2004 y confirmó que las irregularidades impidieron considerar confiables las conciliaciones bancarias presentadas y efectuar pruebas de cumplimiento. Esto, a su vez, impidió determinar la integridad de los fondos y de las operaciones realizadas por la Sociedad del Estado. Entre otros puntos, el informe revela que según la ejecución presupuestaria del Estado,
En 2003 hubo ingresos por unos 632.526 pesos, pero de acuerdo a la investigación de la auditoría, los recursos ingresados fueron de casi 2.200.000 pesos. La Sociedad del Estado Siglo XXI cedió y transfirió al estadio a la provincia por la imposibilidad de hacer frente al pago al Fondo Provincial de Inversiones, al que solo había realizado un único pago en 2002 de poco más de 424.000 pesos, cuando debía devolver más de 7.200.000 pesos. Según la sociedad, el partido Boca Juniors Colón de Santa Fe, jugado en octubre de 2003, costó 123.000 pesos, cuando el contrato disponía que el club percibiría 100.000. La diferencia con destino desconocido es de 23.000 pesos. En la ejecución presupuestaria de 2003, se omitió la exposición de subsidios obtenidos por más de 881.000 pesos. En una cuenta bancaria de poco más de 47.253 pesos, se detectó un monto de casi 11.000 pesos sin comprobantes respaldatorios. Un importe de 11.000 pesos debitado del IVA como crédito fiscal no cuenta con respaldo documental y no está registrado en el libro correspondientemente. Según la sociedad, existió un débito en concepto de publicidad y promoción por más de 4.500 pesos. Sin embargo, la auditoría no encontró documentación correspondiente a esa operación. En diciembre de 2003, se asentó el ítem de egresos por eventos varios, un gasto de más de 61.140 pesos. Sin embargo, la sociedad no aportó los comprobantes respaldatorios del egreso, configurando una salida de fondos sin documentar. No se registró el egreso de 15.000 pesos destinados a subsidios para 3 deportistas, cuando la sociedad no tenía prevista partida presupuestaria para subsidios. Las registraciones en los libros mayores no coinciden con el libro diario general. Por ejemplo, cuando en el mayor se consigna un crédito de más de 7.000 pesos, se coteja que en el libro diario dicho asiento era de unos 98 pesos. Esto es parte de lo que decía la auditoría. Continuar con la segunda parte, por supuesto, de un material bastante grande se extrajo esto. Lo que se dice acá y lo que está hecho en letra es textual de lo que manifiesta la auditoría. No es que hay una interpretación periodística sobre el tema. Son textos textuales de la auditoría, que sigue con estos otros ejemplos. Se detectó 4 recibos emitidos por South American Sports Sociedad Anónima por un poco más de 39.447 pesos. En este caso, la Sociedad del Estado tampoco hizo facturas ni las retenciones de tributos provinciales y nacionales. También hubo irregularidad en el recibo provisorio de AFA de octubre de 2003 por más de 15.000 pesos, que no cumple con los requisitos exigidos por la AFIP y por ende es un documento imperfecto. Tampoco hay documentación que respalde la compra de pasajes a American Falcon, ya que la documentación de los pagos por más de 55.310 pesos por la compra de los 137 pasajes entre diciembre de 2003 y enero de 2004 no cumple con los requisitos de la AFIP, constituyendo por ende documentación imperfecta. Además, se pagó 2.750 pesos a American Falcon que no correspondían ser abonados, ya que conformaban parte de un canje por publicidad acordado por las partes. Los precios para alquiler del estadio fueron discrecionales, ya que según la auditoría, el señor Julio Castillo informó que los parámetros para los precios de alquiler del estadio son las características de los eventos, sea deportivo o social, y las del contratante, por considerar que esos elementos condicionan los valores a negociar. El contrato con Central Norte por todo el Campeonato Argentino B del año 2004 se hizo 2 veces y no se pudo determinar cuál era el vigente. La única diferencia entre ambos fue el precio de la locación. En los contratos con la empresa South American Sports se establece que se garantiza a la empresa la condición de libre de impuestos que tuvo durante el Mundial FIFA 2001 Sub-20, a pesar de que la Sociedad del Estado no tiene competencia para conceder exenciones impositivas. South American Sports era la organizadora de los partidos Boca, River y San Lorenzo e Independiente y Racing.
proveedores auditados, solo uno era proveedor del Estado, lo que implica un incumplimiento de las disposiciones de la ley aplicable a las sociedades de Estado. La sociedad no tiene un reglamento para el uso de entradas de cortesía, porque quienes organizaban los eventos se las entregaban a Siglo XXI y ésta las distribuyó sin que conste el criterio para ello. No se contabilizó la recepción de una camioneta Isuzu entregada por la Coordinación de Relaciones Institucionales a la sociedad. Siendo una sociedad del Estado, incurrió en incumplimiento de deberes y obligaciones emergentes como consecuencia de su designación y actuación como agente de retención y de percepción de los impuestos provinciales y nacionales. También incurrió en el incumplimiento de la Ley de Contrataciones de la provincia y su reglamentación al no solicitar los 3 presupuestos cuando se efectúan compras directas. Cuando presentamos esto el día 31 de agosto, claro, hubo distintas respuestas, ¿no? La gente quedó un poco alarmada, asombrada. Dice, bueno, esta serie de irregularidades, bueno, por fin que alguien las lleve a la justicia. O sea, pareció plausible lo poco, en definitiva, que había hecho la auditoría, porque dice que faltaban cosas por hacer, pero ya con esto se adelantaba bastante. ¿Dónde llegó este material? Todo esto fue a la Procuración General de la provincia. Allí lo tomó una fiscal, la doctora Emma Puente, hizo sus consideraciones al respecto, se las envió al juez y aunque parezca increíble, ya esta semana la causa concluyó. ¿Quieren saber cómo? Escuchen. El juez de instrucción formal, tercera nominación, Pablo Fara, resolvió archivar la causa en la que se investigaban supuestos delitos cometidos por la ex administración de la Sociedad del Estado Siglo XXI. El magistrado hizo lugar a la resolución de la fiscal penal Emma Puente, quien previamente expresó en su dictamen que si bien existen supuestos desórdenes y la falta de coincidencia entre el manejo de la administración, documentación respaldatoria, registraciones contables y movimientos bancarios, por ahora el hecho no reviste carácter de ilícito que amerite un requerimiento de instrucción o pedido de investigación judicial. Muy bien, causa archivada. Causa archivada. O sea, no existe ningún delito. Esto significa que todas estas anormalidades que marcó la auditoría, funcionario del Estado provincial, en cualquiera de sus áreas, al igual que los intendentes, pueden hacer ese tipo de anormalidades sin que tengan que sufrir ningún tipo de pena ni requisitoria por parte de un juez. Por lo tanto, está todo bien. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Les pido una pequeña pausa y ya volvemos. Acompañan a Mario Ernesto Peña cara a cara a Honor, acceso a la ciudad de Salta por Ruta 9. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Aguas de Salta, un claro compromiso. Pollini, Ferretería Industrial. Edesa, con energía hacia el futuro. Enjasa, entretenimientos y juegos de azar, Sociedad Anónima. Fabrizi, línea exclusiva en vestimenta masculina. Franca, Salón de Peinados y Cosmetología, Córdoba 65, Imagen Internacional. Hotel del Dique, un paraíso en Cabra Corral. Instituto de Salta, Seguros de Vida. Transporte Marcilese. Óptica Layston, resultados a la vista. Empresa Ale Hermanos, línea 5A, B y C y recorrido a los valles. Office, equipamientos para oficina, Jujuy 40, teléfono 421-7924. La Ropa de Belén, Balcarce 39, local 2, Galería Augusto. Ya estamos, chicos, nuevamente, gracias. Bueno, le habíamos planteado, sí, perdóname un segundito, sí, las presento, así estamos ya en condiciones de poder comenzar el debate. Está Mari y Pelusa, nos están acompañando esta noche. Morelo, muy buenas noches. Padre Méndez, ¿cómo le va? Buenas noches. Natalia, buenas noches. Buenas noches. Luciano, muy buenas noches. Buenas noches. Hablábamos de una situación que, bueno, está planteada en nuestra sociedad en lo que hace a una zona roja o no zona roja donde puedan desarrollar tareas sexuales, tanto las meretrices como los travestis como los gays, ¿sí? La posición de ustedes, ¿cuál es? Y la posición de nosotras es tener la zona roja. Es urgente la necesidad de nosotras. No somos 10, 20 travestis, abarcamos más de las 200 travestis en la calle. Lamentablemente sufrimos golpizas, coimas, favores sexuales a cambio de libertad, temas que ya son conocidos por la sociedad argentina, por la sociedad salteña, perdón.
Queremos evitar las molestias de los vecinos en la zona roja donde hoy estamos instaladas. Sabemos que molestamos a los vecinos. Estamos cansadas de ese tema, pero lamentablemente los vecinos lo único que saben hacer es levantar el teléfono a la policía y seguir siendo golpeadas. Y lo único que yo conozco acá en Salta Capital, que hace 15 años que ejerzo la prostitución, es paliza y calabozos, calabozo y calabozo. Estamos cansadas de esta situación. ¿Y qué plantean como zona roja? O sea, ¿cuál sería la zona para que ustedes crean que pueden trabajar tranquilas? Sí, que estás fuera del centro urbano, al costado del Estadio Padre Martí Arena, donde no hay casa, no hay iglesia, no hay colegio, nada. Es todo descampado, como bien todos conocemos. Sería la zona ideal para nosotras. Obvio, con recurso policial y sanidad también, ¿no? Pero nosotros no quisiéramos mezclar taxi boy, prostituta, solamente travesti, porque si no ya sería tierra de nadie. Claro, de hecho hay una diferencia marcada entre las meretrices que decían hoy que no les interesa la disposición de una zona roja, pero sí marcaban o destacaban en todo caso que a ustedes les interesa básicamente por la cuestión de seguridad, ¿no? Exactamente. Sí. Obviamente no queremos que sea legalizada la prostitución, queremos una zona controlada por la policía, queremos que haya un control policial porque necesitamos la seguridad en ese momento. Tampoco queremos ya de ver el patrullero y salir corriendo despavorida ante medio de las avenidas. Pero podrían confiar en la policía si Podríamos acusan a la policía de atacarlas. por el solo hecho de que tendrían que cambiar los códigos contravencionales, que realmente son una vergüenza, porque todo da vuelta en círculo. Los códigos contravencionales son multas o calabozo. Entonces yo prefiero pagar la multa. ¿A quién pago la multa? La policía, la misma, o sea que el mismo código contravencional me sigue obligando a mí y a todas las chicas a hacer la calle para pagar a la policía. O sea, la policía recauda. La policía recauda la ¿Cuánto plata. pagan? O sea, por ejemplo, el artículo, el artículo 114 dice: serán sancionados con arresto de hasta 15 días, conmutables con multa equivalente, las personas que ofrecieran o intentaran en la vía pública practicar actos sexuales por dinero o cualquier otra retribución que ofreciere. ¿Cuánto tienen que pagar ustedes? 40 pesos. 40 pesos la caída. La 4 días de arresto. La primera caída 40 pesos. Ahora, pero Y de ahí va ¿están subiendo. organizadas o cada una se maneja por su cuenta? ¿Hay autonomía económica? ¿Depende de alguien? No, estamos organizadas, nadie depende de nadie. Todo esto es por nosotras, por el bien de nuestra compañera lo hacemos. O sea, digo, pero en términos económicos, Sí. la actividad sexual es cada una dueña de Cada su... uno es dueña de lo Cada uno de suyo, lo de suyo. su cliente. ¿Pero eso por digamos voluntad así. grupal o está establecido de alguna manera? No, es por una- ahora, en este momento, nosotros Es trabajamos. una decisión espontánea de Exactamente, quienes participan. Exactamente. Ustedes en el Consejo Deliberante, ¿cómo lo ven? Porque indudablemente ya está planteado, ¿no? Yo escuché algunas palabras tuyas donde decías: la prostitución existe y existirá, lo que debe ser, por lo tanto, analizada. Claro, yo creo que hay que analizarlo no solo desde el punto de vista si hay que liberar una zona, crear una zona roja o no, sino que hay que ver el trasfondo social que hay detrás de todo esto. Yo creo que hay que hacer un análisis muy claro de quiénes están ejerciendo la prostitución, quiénes lo hacen por opción voluntaria y quiénes por obligación, porque constantemente vemos en los medios que hay mujeres obligadas a ejercer la prostitución. Entonces, más allá de la zona roja o no, hay que iniciar un debate más profundo sobre la seguridad, sobre la salud, sobre la opción de vida de cada una de las personas para ejercer o no la prostitución, y a partir de ahí sí podemos empezar a charlar de una zona roja o no, que me parece que es secundario el debate, ¿no? Ahora, vos sabés que, por ejemplo, hoy con la señora Sandra Rufino, por las meretrices, decía que ella no estaba ni siquiera de acuerdo, no solamente con la zona roja, sino con un carnet sanitario. O sea, porque no quieren pasar por eso, porque dice que en definitiva la zona roja está instalada prácticamente en toda la capital. Dijo, está instalada en Granburgo, está instalada en la legislatura, está instalada en el Consejo Deliberante, está instalada en la confitería en el centro. Dice, entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que estar de alguna manera exponiéndonos a que nos revisen o algo? Si las personas que están con nosotros, a veces son las que efectivamente tenemos que tener nosotros cuidado del contagio, porque son las personas que son infieles en sus casas y vienen a buscarnos. Sí, bueno, pero me parece que el tema de la salud también hay que verlo, ¿no? Yo creo que habría que ver de reinstalar... ¿Pero por qué apuntarlo el tema de la salud solamente a los trabajadores sociales o a los travestis o a los gays? O sea, por ejemplo, ¿no? No, bueno, porque... Nosotros estamos de acuerdo en el carnet sanitario, estamos de acuerdo. Lo que yo quiero dejar de aclarado también que nosotras peleamos por nuestro derecho de travesti, o sea que nosotras luchamos por esta zona, donde toda la zona X que se abarca parte del Urquiza, Lerma y Catamarca, después la otra zona roja que está de Corrientes, Tucumán, de Buenos Aires a la Valle, toda esa gente travesti iríamos a esa zona, ya no estaríamos esparcida por todo el macrocentro.
Ni por el Parque San Sí, Martín. yo creo que ese es un punto, ¿no? Como Sí. decía, yo también creo que la ley de profilaxis que en algún momento existió en la Argentina es necesario volver a instalarla, porque, como decía ella, ella trabaja con el cuerpo y hay un montón de enfermedades que cada vez se propagan más, que no solo las perjudican a ella, sino también a los clientes, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los puntos de vista. Después hay que ver la tranquilidad de los vecinos, como decían ellas, que yo me imagino que no debe ser nada agradable tener que explicarle a un hijo de 8 o 9 años por qué hay una persona parada en la puerta y qué está haciendo. Por eso digo, ¿no? Tenemos que entrar en un debate profundo, escuchar a todos los sectores involucrados, a quienes ejercen el trabajo de la prostitución, a los vecinos, a las escuelas, a todos, a la iglesia, a todos los sectores. Pero por eso yo te decía, me parece que liberar una zona va a ser un complemento de un debate más profundo. Padre, ¿cómo lo ve? Complicado el tema. Complicado porque es un tema clásico en donde la relación entre un planteo moral y lo que puede hacer la autoridad civil no siempre va a marcar el mismo tono. Es decir, sin lugar a dudas que el ejercicio de la prostitución no me parece que sea un ideal moral, ¿no? Y realmente me parece que alguien tenga que llegar a comerciar con su cuerpo, bueno, está denunciando un problema social muy serio, sobre todo porque da la impresión que ha crecido mucho. Se está queriendo decir que hay un modelo económico que está empujando personas a tener que vender nada menos que lo más íntimo que puede tener a un desconocido por un precio. Ese es el problema moral más de fondo, ¿no? La cuestión de la dignidad de las personas. Es decir, a mí me parece difícil que alguien pueda realmente considerarse que está ejerciendo algo tan digno como cualquier otra actividad. Es un drama social. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué puede hacer frente a eso la autoridad civil? ¿Y qué consigue con lo que haga, ¿no? Si se va a conseguir algo mejor o se va a agudizar el problema. Y ahí hay que calibrar muchos elementos. Acá decía, por ejemplo, la cuestión sanitaria. Usted citaba que una prostituta que entrevistaron dijo que no está de acuerdo. Yo me acuerdo que en la década del 70, cuando se suprimió lo del carnet sanitario, Yo estaba en esa época. yo me acuerdo de una cosa interesante, ¿no? No sé cómo será, pero digo, por poner dentro de las tantas cosas que hay que tener en cuenta. Alguien decía en el Ministerio de Salud Pública que el carnet reflejaba lo siguiente: supongamos que le hubieran tomado la muestra hoy jueves, el resultado del análisis estaba 48 horas después, no sé ahora que hay lo del SIDA, cuánto demorará. Bueno, ese carnet, ¿qué significaba? Que al momento de la toma de la muestra no había un problema. Ahora, mientras duraba la validez del carnet, podía haber habido algún tipo de contagio y podría haber entonces la difusión. Disculpa un segundo, Sí, pero sí. esos carnets en esa época se hacían semanal. No era que lo hacía bimestral o mensual como se hace ahora cada 6 meses el HIV. Yo le digo, pues yo estaba en esa época. Yo en esa época trabajaba, tenía 17 años. Tengo mis años ahora. Entonces en esa época se trabajaba y se hacía, era obligación hacerse cada semana. Así que yo todos los lunes teníamos que estar presente en el Hospital del Milagro para hacerse los análisis. Y De todas formas, te hacían De todas formas, siempre hay un plazo. te hacían ¿no? cultivo, Ese te hacían medio. todo, Porque pero en aunque esa sea época no semanal, existía el HIV, acuérdese. claro, es más complicado ahora. De todas formas decía que es tal vez más complejo como sosteníamos el debate, porque más que solo con la salud tiene que ver con que existe una demanda, obviamente, Sí. entonces tiene que ver también con educar No, pero, desde algún con otro sector. disculpe, ¿no? Lo que yo le voy a decir, con la zona, liberar algo, por lo menos para crear algo, se evitan violaciones, un montón de cosas. O sea, para la familia, que existe mucho, si uno cierra más el asunto ya, las violaciones salen por todas partes. Ahora, ustedes dicen que están trabajando en lo que hace a travestis, ¿cuántos?
Alrededor de 120 travestis. ¿En Capital? En Capital. Y eso que hay en Éxodo, hay un montón en Buenos Aires y claro, la en gente Europa también. salió en el programa porteño de Gastón Pau, ¿por qué hay tantas travestis en Buenos Aires? En La Salta, mayoría Salta son es salteñas. la que más piensa que más Salta aporta es travestis. la cuna de las travestis, como salió. ¿Y por qué? ¿Cuál es la característica que tiene la provincia que pasa eso? Y una es la discriminación. No, el hecho de que se vayan, sino que haya tal vez tantos el éxodo travestis. viene por eso, por la discriminación familiar primero y por los vecinos. Otra van el éxodo por la policía, la represión, que las golpean, o sea, les pasa muchas cosas por eso emigran. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo que llegan a este tipo de actividades por una especie de acto desesperado, empujadas por alguien, el sistema No es tanto el son sistema, no opciones podemos personales de acusar al cada uno? sistema porque realmente hay chicas que tienen estudios, lamentablemente con su propio O estudio, sea, la pregunta carrera. concreta es una opción personal decidida Con una en carrera no libertad de pueden hacer criterio. nada, no, es que no puedes hacer nada. O sea, es Usted también me va a el dar un problema trabajo, económico. por ejemplo. Tiene mucho lo que decía el padre, que hay un problema social Claro, profundo, por eso. que quizás por eso yo decía, tenemos que empezar a analizar la cuestión social de la prostitución, que Sí, para porque ver... a lo que apunta Luciano, la pregunta sería, si hubiera otra posibilidad de otro tipo de trabajo, Bueno, digamos, es tan eso fuerte. crear nuestra fuente propia de trabajo aparte de una prostitución, pero eso ya es para un futuro, no es ahora, ¿me entiende? O sea, estamos estudiando nosotras mismas con nuestros abogados como para llegar y presentar un proyecto y hacerlo, pero sin que se nos cierren las puertas. Nosotros si hablamos sobre ese proyecto, lo primero que pasa es que se te cierran las puertas. Entonces, Ahora también, pero ¿qué pasa con las nuevas chicas que usted decía recién? Yo No sé. empecé a los 17 años, ¿no? Exactamente. En este momento me imagino que dentro de esas 120 travestis que están trabajando, hay quienes se están iniciando en esto. Hay ¿O muchas no? que se están y vos no lo podés evitar, lamentablemente, porque cada uno es libre, eso es libre, o sea que Porque creo que lo importante es determinar si la opción es personal, tomada en libertad, yo quiero Voluntaria, dedicarme claro. a ser prostituta, o si hubiera otra chance, preferiría que la hubiera. Cuando hablan entre ustedes, deben tener un consenso, más o menos deben saber cuál sería el espíritu global del grupo que se dedica a esto. por lo general la mayoría vuelve a esto porque es lo único que le da como para sentirse identificada. Una experiencia propia. Y aparte, identificada con su persona, como decir, O sea, bueno, es una elección también. Es- en muchos Además Muchas casos. pareciera veces. que en los pocos ámbitos que hay tolerancia, si se quiere que no sea la prostitución, es en el ámbito de la peluquería y quizás uno que otro lugar donde puede insertarse un travesti, ¿no? Espacios donde se diga acá pueden trabajar. no, Sobre todo debe ser más complicado para los travestis que para las mujeres, porque yo me imagino ustedes ir a llevar un currículum para entrar a una oficina debe ser una cosa que no lo aceptan en te ningún digo, lado. mirá, ¿no? tenemos profesores de inglés y hay mucha gente que tiene, o sea, buena carrera. Yo soy peluquera incluso, muy conocida acá. Pero les Fui pregunto, hace 10 años. a igualdad de situación económica, ¿no? Por lo que ustedes reciben mensualmente, si alguien le dice, bueno, no, podés trabajar en una peluquería, en una oficina, por la misma plata, ¿ustedes lo harían? Sí, pero discúlpeme eso de decir que lo que ganamos no ganamos. Nosotros tenemos una X cantidad de plata y trabajamos. Hoy podemos ir a trabajar y no hacer un peso, o como podemos venir con bastante plata. O sea que no es que vamos y ganamos la plata. Por eso, entonces, si tienen ante una alternativa laboral distinta, ¿lo harían? Se lo haría, ¿por qué no? Lo puede hacer ella, lo puedo hacer yo, o capaz que le da la opción a cualquiera de mis compañeras que le guste hacer el trabajo. Bueno, pero el problema yo- que tenemos de fondo, ¿no? Yo le digo, yo cuando trabajaba, tenía 17 años que hacía hasta servicio doméstico, en esa época que era más cerrada la situación con la gente acá en Salta. Yo, sin embargo, trabajaba de servicio doméstico y no se me caía nada. ¿Por qué? Porque me correteaban con los días que iba a trabajar, me correteaban todo el mes. Trabajaba 3 meses, me desaparecía, volvía. Pero en esa época, acuérdese que te cortaban el cabello. A mí me pelaban cada vez que me agarraban. Sí, también ese es un problema grave porque evidentemente no solo está el problema específico del trabajo y la autoridad municipal debería también abocarse a eso, sino el rechazo cultural y la ignorancia y la persecución, como si no fueran personas las que están protagonizando este tipo de espacios. Y la otra cosa que me gustaría saber es si ustedes, aparte del problema si se radica o no y cómo se organiza la salud, etcétera, ¿tienen detectado por información a través de la policía si además hay organizaciones criminales que aprovechan o desarrollan o intentan desarrollar estructuras fuera de la ley para transformar esto en un ingreso ilícito? No tenemos información de eso, más allá de lo que uno puede llegar a conocer por los medios, ¿no? De que esas organizaciones existen.
No. Recién digamos que a partir de la marcha que hicieron la semana pasada, el lunes, y que empezaron a aparecer en los medios, es como que este tema explotó y bueno, hay que empezar a asumir la responsabilidad. Perdón, cuando hablamos de lo que pasa en Salta, ya mencionaba recién lo que va a Buenos Aires y la cantidad de salteños que están en Buenos Aires ejerciendo la prostitución. Se habla no de capital, se habla de la provincia de Salta. Entonces, ¿puede ser un problema exclusivamente del Consejo Deliberante o es un problema de la Cámara de Diputados y es a nivel provincial? Porque en definitiva acá estamos cerrando la cosa en Salta Capital y me parece que no es solamente en Salta Capital. ¿No? Por la ley contravencional lo tiene que tratar la Cámara de Diputados. Es un problema provincial. La ley contravencional que impide el ejercicio de la prostitución es provincial. Así que es un tema en principio de la Cámara de Diputados. Pero bueno, nosotros como representantes de la ciudad tenemos que también analizarlo. El gobierno de la provincia, la decisión que tiene, por lo menos parece oficialmente tomada, es que efectivamente podría marcar una zona roja donde puedan desarrollar estas tareas. Ahora, en los lugares donde el gobierno planteó, ya sea por ejemplo al lado del casino, o ya sea al lado del estadio Padre Martí Arena, las quejas de los vecinos son realmente infernales, ¿no? Hoy nosotros tuvimos una compulsa así por radio y precisamente salió una noticia de último momento de lo que pasaba hoy en Tel Aviv, donde hablan de que... Lo mismo que pasó el lunes pasado, la marcha de acá. Lo mismo con la marcha, y lo que dice un matrimonio que está buscando casa, que el único lugar que puede encontrar una casa medianamente barata es en barrios donde están las prostitutas porque es de más baja cotización. Exactamente. Ahora, ahí pesa el tema cultural. Si uno no tiene ese tipo de inconveniente, puede aprovechar la ventaja de que si la ley se cumple y no hay violencia ni trata de blancas, o el color que queramos, evidentemente puede llegar a ser un buen negocio alquilar. Claro, yo me pregunto... cultural, Luciano, entonces es muy... Cada sociedad a su medida. Hay lugares que lo tienen solucionado hace muchas generaciones. Lo que tiene que hacer la sociedad es aceptar un poco y liberar una zona y separar la prostitución de la ciudad capital, porque entonces los que están viviendo adentro y estamos trabajando en las puertas de su casa, quiere decir que su casa no vale nada y sin embargo están cotizadas todas. Claro, lo que pasa es que yo creo que en esto también habría que dejar un poco la hipocresía de lado, porque hay mucha gente que debe estar mirando ahora televisión y dice, bueno, que le toque a cualquiera menos a mí, yo en la puerta de mi casa no los quiero, ¿no? Exactamente. O sea, esto es una realidad, es una realidad social que vivimos. Funcionarios, autoridades, gobernadores, presidentes, obispos y papas, ya que estamos, que con vida secreta, con hijos clandestinos, con parejas diversas, que sin embargo de eso no se habla. Son los que consumen el tema. Me parece, Luciano, que estás mezclando las cosas, porque estás mezclando... Un problema es el de una zona liberada, otro lo que vos planteas de que personas tengan o hayan tenido alguna duplicidad en su vida. Acá estás planteando un problema público. Pero es que yo creo que, Luciano, estás mezclando la cosa. No estoy mezclándola precisamente pero indebidamente, porque el problema que se plantea y el problema a analizar es un problema público, en donde lo que hay que pensar es qué es mejor o qué es menos dañino para la convivencia social. Acá no hay que entrar en el aspecto personal, privado de las personas. ¿Esto qué le hace a la sociedad? Bueno, la cosa no empezó ayer, ¿no? Es un problema. Aparte de esa cuestión, pero yo creo que hay que bajarle los niveles ideológicos y emotivos a la cosa y hay que realmente ir tildando a ver esto qué significa, pero padre, qué le trae y qué le quita. Esta cuestión personal es la que sustenta el mercado de la prostitución, exactamente, ¿no? Es una... O sea, lamentablemente es parte claro, pero a eso esquema. no puede entrar la ley. Es decir, la ley no puede entrar a considerar la moral privada. Que se está haciendo acerca de cómo o abordar la conducta el tema. privada. Es decir, el tema aquí es qué impacto social tiene que estén las cosas como están o que se concentre en una zona, qué aspectos sanitarios hay, qué cuestiones ligados a otros aspectos legales, si hay o no delincuencia ligada, si hay o no tráfico de sustancias también en una zona, si se concentra. Bueno, todo eso hay que analizar y hay que hacerlo, yo diría, marcando un elenco y tildando y viendo
y recabando buena información. Y usted lo plantea, padre, como una cuestión básicamente de marco, ¿no? La cuestión legal, hacer un análisis, si se quiere, frío, sin emotividad, ¿no? Pero ¿qué análisis hace? Bueno, pero justamente qué opinión o qué posición tiene la Iglesia acerca de delimitar una zona si en este momento existe la prostitución y está presente en el medio del centro de la ciudad. No, pero la Iglesia no tiene una opinión, porque esto es un problema donde hay que analizar una cantidad de elementos, yo no los pisados. Y lo que dice usted, padre, yo no los tengo, es decir, yo no soy el Consejo Deliberante ni la Cámara de Diputados, y creo que ni siquiera ellos lo tienen analizado el tema. No sería serio dar una opinión sin entrar a ver todos los elementos en juego. O sea, yo creo que periodísticamente, Natalia, tampoco es conducente tirar hacia una pregunta cuando el tema no está expuesto. Hay que juntar elementos, hay que ver y hay que analizarlo con mucha tranquilidad. Por eso mi idea era sumar su elemento, su aporte. Claro, pero hay que pero hay que ver de qué se trata. Analizar este bueno, tema por suerte cuando es un ya tema hace que 3 hace años mucho. estamos reclamando. ¿Por qué lo quieren analizar ahora cuando ya está todo dicho? Claro, Ya está todo dicho. Lo que otra nosotros cosa. queremos es una zona donde ejerzamos, y quiero dejar en claro, porque si Mari dice de que ella con trabajar va a dejar la prostitución, lo puede hacer, pero lamentablemente no es tan solo ella, somos cientos de travestis, de gay meretrices, ¿entiendes? No porque nos den un trabajo vamos a dejar. Yo con un trabajo que puedo ganar, a ver, ¿cuánto puedo ganar como empleada? 300, 400 pesos, a mí no me alcanza. Lamentablemente a mí no me alcanza porque yo ayudo a mis hermanas y hermanos. No Y hay le muchos alcanza a nadie sostén, en todo caso. no le alcanza a nadie. Tiene que ¿Entiendes? Y salir hay del casos otro de lado. chicas travestis que son sostenes de 6 hermanos. En el caso de Rosario, el sostén de 6 hermanos, incluyendo la madre, y ella trabajando, digamos, hasta como albañil no le alcanza para hacer sostén de esa tema es que gente. todos somos carentes de recursos. Todas las ninguno personas son carentes de recursos, por eso no le queda Bueno, más que otra cosa que indudablemente hacer la calle. que es un tema que puede dar para horas, ¿no? El Sí, tema era es un ponerlo a tema que consideración no de se la lo puede gente. tratar en 5 o 10 minutos. Está bien, pero Es de un todas tema maneras larguísimo es ponerlo en la esto. discusión. Esa era la Sí. intención de esta noche, es poner la discusión. Exactamente. Cada uno en su casa seguramente lo va a llevar a la discusión familiar también. Y a la medida que esté instalado el tema, a lo mejor se puedan conseguir mejores cosas para todos, ¿no? Para vivir en una sociedad organizada Así y es, que una cada uno ciudad tenga su lugar. organizada. ¿no? Ahora, mientras Nosotras tanto, queremos una podríamos ciudad pedir que organizada. los organismos de seguridad no traten a personas, ciudadanos de Salta, como delincuentes fuera del contexto que marca la ley. Ya sería un avance, ¿no? Sí, yo creo que hubo un avance de todas formas de lo que pasaba en otros momentos a lo que pasa hoy. Sí. O sea, en plena época de la dictadura, inclusive Bueno, cuando obviamente había la peor. necesidades sexuales de los jefes de policía, eran llevadas las trabajadoras sexuales. No, no importa, pasa sí, lo pero mismo. yo- Claro está bien. que nosotras seguimos en la dictadura militar. ¿Siguen en ese Porque mismo No régimen? cambió nada, ¿No? no cambió nada de la Seguimos Constitución. siendo La Constitución golpeadas, sigue siendo la golpeadas, misma de años. violadas. O sea, les pasa Seguimos. exactamente lo mismo que le pasa. Señora, esto está Son 8 en horas, cámara, tenemos de 12 denuncia. horas y depende que el tiempo ¿Y qué que pasa demore. con Por sus más que ellos denuncias? quisieran ¿Avanzan? demorar 2 horas, te Pero, sueltan en 2 perdón, horas. pero acá hay un tema. Yo, Nunca hay una resolución. yo mencioné Cuando que comenzó- cuando los agentes de policía y los jefes tenían necesidades sexuales, iban a buscar a las prostitutas, las detenían, hacían uso sexual de ellas y las dejaban libre en libertad. La dejaban en libertad. ¿Hoy hacen lo mismo? Favores sexuales por libertad existe. Pero ¿y Y- por qué no los denuncian? ¿A Porque quién? queda en Perdón, la nada, ¿cómo señor. quién? No sé, en los medios de comunicación. Si usted le pasó Están esto ayer denunciados, con alguien, están dígamelo y lo denunciados decimos los archivos de públicamente. Canal Por 11, eso, pero Carité, esto están salió porque denunciados. nosotros el lunes hicimos la Sí. marcha, pero si no hubiésemos hecho la marcha, no tendríamos. Sí. Señor, esto me está pasando a mí. Y bueno, que te siga pasando. Va a decir, No, total, bueno, me ese puede conoce. ser el criterio Le de digo algunos, pero porque de yo todas he hablado maneras. con periodistas y pasaba Sí. lo mismo. Bueno, O sea que Yo ya quiero me pasó, recordarle ya que no las es la marchas primera estas vez. se hacen alrededor de Es hace terrible 3 lo que- años. lo que dice, ¿no? Está Es terrible, denunciado ¿no? ante cámara hace 3 años que está Lo que están denunciado diciendo los es terrible. favores Hace 3 sexuales, años las denunciaron, golpizas, las sí, coimas. por Porque es dejar de Seguimos. tener en cuenta que son No, bueno, entonces acá personas. ya no funciona Claro. nada, no funciona la seguridad, no funciona los Mire, en derechos Mar del humanos, no Plata, en funciona Mar del nada. Plata te pasa esto, Sí. por ejemplo. Yo viví 10 años en Mar del Plata. En Mar del Plata te pasa esto, vos vas a Sí, ya tribunal y cortamos, haces la sí. denuncia y te la aceptan a la denuncia. Entonces la policía ya te tiene más en cuenta, ¿me entiendes? En cambio acá no, acá está mucho más cerrado. o sea, ¿Ustedes acá tienen no. alguna denuncia policial hecha ustedes? Tenemos, ¿Sí? tenemos. A mí me pegaron junto a Rosario, nos dejaron tirado en medio del asfalto en calle San Juan antes de llegar a Catamarca. A Rosario ¿Y le abuso- pegaron 6 abuso kilos de sexual? bala de ¿Abuso de sexual? gomas.
Yo no doy lugar a eso, porque yo tengo mi auto que es propiedad privada y no me bajo, no doy lugar a eso. Aparte me conocen todos los policías de Salta. Pero ahí con otras que... Coche, ¿qué hacemos? Bueno, está bien, vamos, favores sexuales por libertad. Ojo, hay un peaje de favores sexuales en las bailantas marginales, chicos retenidos que las chicas tratan de sacarlos y tienen que pagar el precio. Inclusive hicimos alguna vez con algunos colegas sobre eso, y es permanente. Además, no es un problema de Salta. Es una realidad. La policía, y lo que está considerado una zona gris, que no sabe bien cómo manejarlo, con mucha represión, prejuicios, historias permanentemente sin solucionar, da lugar a ese tipo de confusiones. Y hay un peaje que se paga con la libertad sexual. No, pero discúlpame, Luciano, Sí. Eso no es ninguna confusión. No. O sea, eso es un abuso de un uniforme. No, confusión en la interpretación de la sociedad de lo que llamemos a la gente promedio, que no sabe bien cómo es, si hay que perseguirlo, si hay que no hay que... No, una cosa es que la tiene que llevar detenida, la gente policía tendrá que cumplir con la ley. Yo Ahora, también si cambia la ley, eso. ¿no es cierto?, por un favor sexual, realmente estamos hablando de una persona que no está cumpliendo con su obligación. Las fuerzas de seguridad cometen delitos en todo el mundo a raíz de este problema. Todo el mundo. Gracias, nos encontramos. Buenas noches. Ya volvemos. Bollini es la ferretería agroindustrial más importante del noroeste argentino. Bollini Pellegrini 811, teléfono 423-5990. Prendete a la vida y viví con seguridad junto a la electricidad. Edesa lo invita a sumarse a la campaña de seguridad y prevención de accidentes eléctricos. Si está en la vía pública, no permita que ninguna persona ajena a Edesa manipule su medidor, ni siquiera un electricista. Todo el personal autorizado por Edesa está debidamente identificado y capacitado. No realice conexiones directas a la red eléctrica externa. Estaría atentando directamente contra su vida y la de los demás. No corra riesgos innecesarios. 777-333-72. Recuerde, esto es muy importante para su seguridad y la de su familia. Se lo aconseja Edesa, con energía hacia el futuro. Macro, tu banco cerca, siempre. En la permanente búsqueda de brindar mayor confort, recorrido y puntualidad para sus pasajeros, Empresa Ale Hermanos, para sus corredores 5A, 5B y 5C. Permanente actualización, Frank. Metológico, tratamientos faciales y corporales con las más avanzadas técnicas, con talento, creatividad y experiencia franca. Imagen Internacional, Córdoba 65, teléfono 421-7642. Gracias por comunicarse con el servicio gratuito de atención al cliente de Aguas de Salta. ¿Sabes dónde podés encontrar todos los estrenos, todos los beneficios, todas las novedades? www.cablevision.com.ar. Con un nuevo diseño, con actualización permanente, más ágil, más Ahora podés registrarte y recibir un newsletter con novedades y destacados de programación, participar de sorteos y hasta agendar tus programas preferidos. Además te presentamos una nueva sección de avances en video, con todo lo que querés ver. Cablevisión tiene un nuevo sitio, un nuevo lugar donde www.cablevision.com.ar. Ya estamos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Señora Liliana Mazzone, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber venido. Santo Jacinto Daval, buenas noches. Buenas noches, Mario. Don Milarillo, buenas noches. Señores, yo, mire, les voy a mostrar una plaquita. Hemos preparado algo de lo que dice la Constitución para ver si de ahí podemos partir. ¿Les parece bien? Señor director, la ponemos en el aire.
En el artículo 140 de la Constitución de la provincia de Salta, referido al Poder Ejecutivo, se especifica sobre el gobernador y vicegobernador. El Poder Ejecutivo de la provincia es desempeñado por un ciudadano con el título de gobernador de la provincia. Al mismo tiempo y por el mismo periodo, se nombra un vicegobernador de la provincia. El gobernador formula y dirige las políticas de la provincia y representa a la misma. Es el jefe de la administración centralizada y descentralizada. El vicegobernador es su reemplazante legal. Duran en sus funciones 4 años y no pueden ser elegidos más de 2 veces. Gobernador o vicegobernador de la provincia respectivamente. Pueden ser elegidos nuevamente. Cesan en sus funciones el mismo día en que expira el periodo legal, sin que por ninguna causa pueda prorrogarse ni completarse. Bueno, esto es lo que dice la Constitución de nuestra provincia, ¿no? Dice, desempeñarse como gobernador o vicegobernador de la provincia respectivamente son 4 años y no pueden ser elegidos más de 2 veces consecutivas, o sea, son 12 años, ¿sí? Ahora, la única persona que queda habilitada para poder acceder al cargo de gobernador constitucionalmente es el vicegobernador, o sea, estando en el staff del Estado, ¿no? Gobernador y vice, el único que puede seguir en carrera se supone que con nombre y apellido, esto es el vicegobernador, porque el gobernador no se supone que podría llegar a ir como candidato a vicegobernador y el vice a gobernador, pero parece que la cláusula esta constitucional es de por vida, ¿no? Toma vos, dámela a mí. ¿No? Sí. Indefinida. Es indefinida, ¿no? Sí, es indefinida. Pero se presta una interpretación contraria, se presta una interpretación que diga que Walter Guayar no puede ser electo gobernador. Se presta, hay una interpretación porque no hay una prohibición expresa ni una autorización expresa. La Constitución de la Nación autoriza expresamente que el presidente y el vicepresidente troquen los cargos. La Constitución de Salta de 1986, esa sabia constitución del doctor de la calle que se llamaba Roberto Romero, decía con precisión, el gobernador y vicegobernador duran 4 años sus funciones. No pueden ser reelectos en el periodo siguiente ni sucederse recíprocamente. Era muy claro. Y Romero decía, es mucha ventaja ser gobernador. Todos los elementos del poder están en sus manos. Los intendentes, solo un OPA puede no ser reelecto. Por eso me opongo a la reelección. Por eso me opongo a la reelección. Por el manejo del poder. Evidentemente, el hijo no fue modificar esa disposición sabia para quedarse. Ya lleva 12 años. Claro. Y una de las observaciones que hacía Piña en Misiones es que mucho tiempo en el poder deteriora las instituciones. ¿Qué es lo que pasa en Salta? ¿Cuántas son las actuaciones de la auditoría? La que conocemos es la única importante, es esta que ustedes han mencionado en el primer momento, en el edificio, sí. En la cancha de fútbol. Sí. Después no hay ningún otro, después sirve exclusivamente para asustar intendentes díscolos. ¿Y la legislatura? ¿Qué ha aprobado? Es absolutamente dependiente del gobernador y la justicia es lo mismo. Compare usted la Corte de Justicia de Salta con la Corte de Justicia de la Nación. De la Nación es absolutamente independiente. Hoy. Por supuesto, en este momento. ¿Por qué no lo era antes? Bueno, no es así en Salta. No nos ofrece garantías. Y comparemos la calidad de sus integrantes y nos vamos a dar cuenta que Salta, realmente el deterioro institucional es prácticamente irrecuperable. Ahora, muy difícil. Está bien, ¿y por qué se hace una interpretación, usted la acaba de hacer, de que el vicegobernador no podría hacerlo? Porque hasta ahora no hay ninguna presentación legal en ningún lado, ¿no?
Mire, yo le haría una interpretación política, ¿no? Sí. Yo acá hay juristas, obviamente, de tanta experiencia, como el doctor Dávalos, el doctor Mazzoni. Yo creo que cuando la Constitución expresa claramente una fórmula, gobernador y vice, y le da las mismas funciones, los mismos atributos y las mismas condiciones, porque yo creo, nos estás diciendo que la fórmula es indivisible, porque cuando uno elige un candidato es porque de gobernador y de vice, que están compartiendo la propuesta que le están proponiendo a la sociedad, desde ya me parece que son indivisibles. Entonces la generalidad de la ley, más allá de las interpretaciones jurídicas, creo que le corresponde claramente las limitaciones, en este caso al gobernador como al gobernador de la provincia. De todas maneras, hay algo que hay que resaltar y que es fundamental. La base de la democracia y la base de la república es la alternancia en el poder. El deterioro de las instituciones de las que habla el doctor Dávalos son reales, o sea, hay ciclos que tenemos que cumplir y ciclos en los que tenemos que saber que hay que dar un paso al costado. Esto de quedarse, y yo no interpreto como Mario 12 años, yo creo que esta Constitución debería ser interpretada como 2 periodos de 4 años si vamos a ver la Constitución a nivel nacional. Ya van 12 años, bueno. No, perdón, yo no le doy ninguna interpretación, yo simplemente digo que van 12 años. Claro, van 12 años, pero tenemos, más que, allá entender, de la, sí. pero tenemos que entender que si hacemos una interpretación restrictiva, porque de lo contrario podemos hacer análisis, interpretaciones por la Corte, por el Tribunal Electoral, esto complicaría bastante. No es claro el 140 de ninguna manera, es lamentable que nosotros tengamos esta reforma en la que tenemos alguna antigüedad, en este caso con el diputado Vilariño, porque nosotros hemos estado por el no a la reforma de la Constitución, fuimos... En ningún momento queríamos habilitar este tercer periodo del gobernador Romero, más allá de que en su gestión puede haber tenido muchas cosas bien, otras no, pero yo creo que ya un tercer periodo era demasiado. Sí, además se habla del principio, no de las personas específicas. Porque, en este caso. En realidad yo creo que uno más allá de las personas cree en el Instituto de la Reelección, como lo establece la Constitución, me parece que es aceptable, obviamente con tiempo limitado, para que aquel que ejerce y si realmente hizo bien las cosas lo haga automáticamente, como son las sociedades más avanzadas. Exacto. Después los 2 mandatos a la casa y a explicar si hiciste bien las cosas, anda a dar conferencia y no volver nunca más, y permitir que haya, digamos, una movilidad social, que vos fijate que son contradicciones, que por un lado le exigimos al presidente y a los gobernadores, ¿no es cierto?, esta limitación en los mandatos, y sin embargo tenemos la mayoría de las intendencias de la República Argentina, lo que se plantea acá en Salta, que son por mandato indefinido. Entonces, el problema quizás no es tanto el mandato indefinido, que hay muchos intendentes sobre todo. El problema es cuando el electorado es prácticamente cautivo porque depende de su trabajo, de su vinculación económica, de la porque no tiene otra chance, porque la sociedad todavía es inmadura, entonces se basa la continuidad sobre una cuestión corregible y perversa. Tanto el intendente, prácticamente en muchos lugares de la provincia, el único que da trabajo. Es el que maneja los bolsones. A eso me refiero. Es consultiva de los planes jefas y jefes, los planes familia, y además el presidente de la cooperadora asistencial. Por eso o sea, tiene todos los recursos en sus manos. O sea, que el Consejo de Hay que ser muy opa para perder. Claro, sin una opinión pública independiente, evidentemente la continuidad es un defecto político. Está bien, ahora, ante esta situación que hoy se plantea y que se está hablando, porque se planteó en el país, yo creo que Piña fue el que de alguna manera revolucionó. Hoy. ¿Qué va a pasar en Salta? O sea, el candidato a gobernador más firme que tiene el Partido Justicialista hasta ahora posesionado, porque hace ya 3 años y medio que es candidato, es precisamente el vicegobernador. Tipo de modificación, ¿qué va a pasar? No digo políticamente, sino electoralmente. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que el electorado va madurando y que lo que pasó en Misiones es un ejemplo para todo el país. Estamos viendo la posición del gobernador Solá, que es la provincia más importante de Argentina, donde se baja de su reelección. Hemos visto lo que pasó con nuestro vecino Fellner. Vamos a ver qué pasa con
elección están diciendo de que se baja de la reelección. Yo creo que el electorado salteño también va a madurar. No tenemos por qué pensar que no vaya a ser así y que están dadas las condiciones para que un frente político de distintos sectores pueda realmente conformarse y elegir un gobernador que realmente responda a la sociedad de una manera distinta, que es una alternancia en el poder. Usted sabe que, perdóneme doctora, ¿no? Pero con lo que usted dice del frente, ya el propio vicegobernador de la provincia salió anunciando que el Partido Justicialista va a ser el eje del próximo frente electoral. ¿Esto qué significa además? Que todas esas prebendas que puedan tenerse desde hacia la gente, también se puede tener hacia hombres de partidos políticos, porque se maneja todo el poder. Yo no puedo desconocer, porque lo hemos hablado en esta mesa, de que el Partido Renovador, para hacer una elección interna, se tuvo que sentar con el ministro de Economía de la provincia, pedirle un adelanto de 80.000 pesos para realizar una elección. Entonces, claro, ¿de qué frente podemos estar hablando si en definitiva mismo Estado, ¿no? Sí, yo creo que en particular que hoy la sociedad, más allá de lo que dice, está exigiendo demandas éticas y conductas intachables. De, sí, sin ninguna duda. Más allá del bolsón. Pero sí, no, es que yo creo que se queda así. No, fíjese, Mario, sin el no, que usted sabe que acá hicimos, y prácticamente fue una paridad, hubiéramos tenido el grado de involucramiento que tuvo la Iglesia de caso de Misiones, o incluso de sectores del periodismo salteño se hubieran involucrado, como la prensa nacional se involucró, yo me imagino que va madurando, y más allá de las habilitaciones o no, hoy la sociedad, sus dirigentes le empieza a exigir. En 1998 se involucró el periodismo y se involucró la prensa. Pues yo hablo de la última y el experiencia. que comenzó el movimiento en contra de esa reforma constitucional espantosa, que entre otras quería derogar el artículo 4 de la Constitución, que es la garantía del sistema republicano porque prohíbe delegar, fue Peña. Y fue la entrevista que hemos tenido los dos, y a raíz de eso, de la postura tan dura que tuve yo en su momento, infinidad de llamados, fue una epopeya. Ahora, llegó Pastoral, sacó una página en el Tribuno, no fue una solicitada, el Tribuno le concedió la página, eso fue la verdad, y ahí comenzó a cambiar todo. Tanto el Partido Renovador como el Partido parte de la alianza, el conductor era Gómez Díez, Juan Carlos Romero del Justicialismo, se comprometieron con la comunidad a decir, estos son los que nosotros queremos implantar. Y tanto el Partido Renovador como el Partido Justicialista utilizaban la fórmula que permite 2 periodos y ninguno más. Ninguno más. Les hago la última pregunta porque nos tenemos que ir antes que nos saquen del aire. ¿Ustedes entonces creen que por lo que dice la Constitución, el artículo 140, Walter Guaya está habilitado para ser candidato a gobernador? Puede interpretarse por el contrario. Hay una palabra que yo creo que es clave. Quedan 30 que segundos. es respectivamente. Sí. Dice, no pueden ser elegidos más de 2 veces consecutivas para desempeñarse como gobernador o vicegobernador de la provincia respectivamente. Sí. Es como si los atara esos 2 años, y después dice lo que significa 3 periodos seguidos, que es lo que se incorporó en el año 2013. Sí, para mí se debería ir junto con el gobernador, a quien acompañó estos 12 años, y a tal punto que es una interpretación posible, pero imposible en el Tribunal Electoral de Salta y en la Corte de Justicia. Por los grados de dependencia. Le permita, no le permita. Y él está. Esta justicia complaciente. Lo vamos a seguir hablando seguramente la semana que viene. Gracias, muy buenas noches. Nos encontramos el jueves. Acompañaron hoy a Mario Ernesto Peña, cara a cara, a Honor. Acceso a la ciudad de Salta por Ruta 9. Banco Macro, tu banco cerca.